¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el único canal con primicias a toda hora, o escucharnos por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que juntos disfrutemos de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Quiero recordarles que todo para la educación de sus hijos, útiles escolares y un ambiente agradable para compras, con lo poco que le puede quedar del aguinaldo, si es que agarró, usted tuvo la dicha de agarrar, como decimos, en esta situación crítica. Vaya a Hispamer. Ahí en Hispamer usted encuentra cualquier tipo de literatura y útiles escolares para el inicio de clase. Recuérdese que ahorita hay un poquitito ahí de plata que hay que guardarla o comprarlo desde ya. Entonces vaya a Hispamer entonces a adquirir esos artículos y además de su vuelta por el molino. Y ahí se toma un cafecito cargadito y cualquiera de los aperitivos que por ahí les pueden servir y disfrútelo. Como cuando puede disfrutar también frijoles blanditos, pero eso es en la casa. Los blanditos son en la casa, enteros o molidos. No contienen preservantes, no necesitan refrigeración y son 100% nicaragüenses. Gracias amigos por seguirnos siempre en Café con Vos. Más adelante con nosotros la doctora Vilma Núñez de Escorcia. Presidenta, y digo presidenta porque el CENIT, a pesar de que ilegalmente, arbitrariamente, injustificada, la justificación puede ser del lado del gobierno, puede buscar cualquier justificación, pero para nosotros injustificadamente le han quitado la personalidad jurídica, va a seguir funcionando el CENIT recibiendo a ciudadanos. Y está conmigo la doctora Núñez ¿qué decir de la doctora Núñez? Cuánta energía, cuánta fuerza, cuánto ejemplo. Para nosotros, los que no somos tan chavalos, para los chavalos. Esa lucha por los derechos humanos de la doctora Núñez que es realmente admirable. Así que más adelante estará con nosotros y yo les invito, por tanto, que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Llévate tu Smart TV sin complicaciones. Aprovecha el descuento y adquírelo por solo $820 a 0% de interés con tarjetas de crédito. Y por tu compra, recibí gratis un bracket de pared. Para más información, visita nuestros centros de atención al cliente. El nuevo jabón Don Toro. Toma la suciedad por los cuernos. Con mayor rendimiento y mayor limpieza. Toda la frescura de la naturaleza en tu hogar. Don Toro, la nueva opción de ahorro para tu familia. Don Toro, este toro sí sirve. Distribuido en todos los supermercados del país. Tus noticias. Con primicias en HD, en vivo. En 100noticias.com.ni. 100% Noticias, el canal del pueblo,
Ahora transmitiendo en vivo con resolución HD por 100noticias.com.ni, las 24 horas del día y los 7 días a la semana. El único en Nicaragua con primicias y en vivo a toda hora en 100noticias.com.ni. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? El periodista Carlos Fernando Chamorro, director de El Semanario Confidencial. Los programas televisivos esta noche y esta semana ha interpuesto un recurso de amparo en los juzgados nicaragüenses en la línea de que se eche para atrás todo lo que ha actuado la policía, no voy a decir nacional, la policía, esa policía que anda ahí, y que se tomó de hecho, de asalto, armado, las instalaciones de Confidencial de esta noche y de esta semana. Y lo hacen adrede. Lo hacen adrede porque el gobierno sabe que ahí no queda el Centro de Investigaciones de la Comunicación 5, que es la ONG a la que la Asamblea Orteguista le quitó la personería jurídica la semana pasada. Por tanto, lo que han hecho es arremeter en contra de Chamorro y los medios de comunicación, los periodistas y todo el personal que estaba en el edificio, que trabajaba en el edificio, que ahora es ocupado por la policía, incluso una empresa de su esposa, Desiree Elizondo, que nada tiene que ver ni con Confidencial, ni con esta semana, ni con esta noche, que es Cabal. Decía Chamorro, no es un asalto nada más para mí, ni para los periodistas que trabajan conmigo, ni para quienes elaboramos Confidencial, ni estos programas de televisión. Es un asalto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión de los nicaragüenses. Es un ataque directo en contra de un periodista crítico que hace periodismo de investigación, que hace periodismo de profundidad y que se convierte, por tanto, como todos los que decimos cosas que no son agradables al gobierno, incómodo. Y hay que quitarlo del camino, así como han querido quitar a Miguel, amenazándolo con cárcel, amenazándolo de muerte, asediando tanto personalmente como al personal también de 100% Noticias, a los entrevistados, a los invitados. Hay toda una persecución en contra de la prensa libre, periodismo libre. Y lo peor ocurrió realmente el sábado. El sábado cuando Chamorro le pregunta a los guardias que están dentro del inmueble que qué orden tienen para estar ahí. ¿Qué orden tienen para estar ahí? Ninguno de los dos le responde y le dice, si quiere alguna información, vaya a Plaza del Sol. Carlos Fernando se fue con su esposa, acompañada con los periodistas de los medios que él dirige. Lo recibió un comisionado, muy amable, por cierto. Entró a hacer la consulta porque Carlos Fernando quería una entrevista con el jefe de la policía, el señor Díaz. Y 10, 15 minutos después aparecieron 50, por lo menos 50 policías antimotines y reprimieron con empujones, patadas. Y qué lindo el lenguaje que utilizan, ¿no? Maravilloso. Ese es el tipo de policía que estamos formando. ¡Vale, a ver! ¡Ah! Hijo de la tal por cual. Ese es el policía que tenemos. Y entonces se fueron en contra de Carlos Fernando, en contra de su esposa, en contra de la comandante Mónica Baltodano, Julio López, que andaban acompañándoles también. Mónica, que andaba en la onda también de ver qué pasó con Popolná, que está ocupado. Igual que el Instituto de la Segovia, ¿verdad? Nuestra amiga Aide Castillo. Igual que la Fundación del Río, que está perdiendo emisoras también con esta ocupación, ¿verdad? Y PADE también llegaron a hacer una revisión. El punto es que aquí
ni siquiera presentan una orden, llegan porque sí. Y todo el formalismo que el Estado de Derecho da para estas cosas se pierde. ¿Qué me importa? Yo hago lo que yo quiero. Si a vos te molesta, si a vos te arrecha, mano, ese es problema tuyo. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Así estamos. Entonces Carlos llegó este lunes a interponer este recurso de amparo. Está claro, dice Carlos, de que llega un poder judicial controlado desde el Carmen también, pero que tiene que cumplir con la formalidad y ver si a lo mejor en algún momento la justicia nicaragüense se lava la cara y hace lo que en ley corresponde. Pero definitivamente que la prensa libre está siendo objeto de ataque, objeto de persecución, objeto de asedio, de amenazas, en la búsqueda de callar las críticas, de callar al periodismo independiente, de callar al periodismo libre. La mala noticia es que tendrán que hacer no sé qué cosa. Pues no sé si matar a los periodistas, a todos, o echarnos presos a todos. Lo que no se entiende es que los pensamientos, la palabra, no puede encerrarse. Porque pongámosle que desaparezcan a uno de los críticos, llegando al extremo de matar, como en el caso de Ángel Gaona. Van a venir otros atrás. La formación de los periodistas tiene que ver con valores que tienen que ver con el ciudadano, con la defensa del ciudadano. Y lo he dicho siempre, el periodismo es un contrapoder por naturaleza. Cualquier periodismo que se haga que no es contrapoder, llámenlo de cualquier forma, pero no es periodismo. Entonces, ahí están las redes sociales. Hay 1 y 1000 mecanismos para seguir dando la batalla, para seguir diciendo verdades. Miren ustedes, lo más notable en relación a las audiencias es que aquí hay un montón de gente en este momento, 1000 personas están conectadas al Facebook Live ahorita, de 100% Noticias, están siguiendo este programa. Les gusta. Entre ellos, muchas personas que apoyan al gobierno, según los comentarios que están ahí. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque tienen que escuchar verdades, les gusta escuchar verdades. Aunque arremetan contra nosotros y nos digan cualquier cosa, están viéndonos. No pueden estar sin vernos. Y demuestra que la calidad de periodismo que hacemos acá es el que le gusta a la población, a los de aquí y a los de aquí, de los dos lados. Y vamos a seguir en el esfuerzo y en la lucha por dar la batalla, porque la nación así nos lo está pidiendo, firmes y dignos. Así nos lo pide la nación. El otro tema es lo que pasó con los nicaragüenses que están en Costa Rica. Una caravana hermosa de ciudadanos que han tenido que huir por la represión. Llegó cerca de la frontera, se manifestaron y anunciaron que esto es solamente el inicio de su regreso al país. Están organizados, están coordinados y entonces allá la frontera estaba militarizada. Policías antimotines, una gran tensión en la frontera, pensaban que iban a entrar en grupos, masivamente, cosas que nunca les pasó por la cabeza a la gente que está en Costa Rica llegar hasta ese punto, no. Llegaron cerca de la frontera, hicieron un acto pidiendo justicia y la liberación de los presos, de los secuestrados políticos que tiene el régimen Ortega Murillo. Así que ahí está esa llama encendida, ahí, a la orilla de Nicaragua, cerquita, ahí en Costa Rica, ahí están. Lo cual demuestra que hay un espíritu de lucha, hay un espíritu de batalla que le da aliento a los centenares de miles de nicaragüenses que están esperando el momento para volver a salir a las calles, porque las calles son de la población, son del pueblo. Parece una frase trillada, pero es una verdad. Las calles son mías, suyas,
de la doctora Núñez, de los que pagamos impuestos, de todo. Y entonces hay esperanza y eso le da aliento a los nicaragüenses que han visto el rostro, como decíamos, señor Silvio Báez en su homilía del domingo, que fue realmente muy, pero muy aguda en su señalamiento. Dijo, como los obispos indicamos en el documento de Adviento, la crisis nos mostró la realidad. Y eso significa que le quitó el maquillaje a esa realidad que nos venían presentando y mostró, por tanto, lo cruel, lo podrido y lo criminal que había detrás de esa realidad. Y contra esa realidad es que hay que seguir resistiendo. Hay que seguir resistiendo porque no estamos pidiendo cosas extraordinarias. Verdad, justicia, libertad y democracia. Para que haya Estado de Derecho y un Estado con un marco jurídico formal de una república caracterizada por un régimen en el que se respeta a la dignidad humana, a los derechos humanos, tiene que haber justicia, tiene que haber verdad, tiene que haber libertad y tiene que haber democracia. Así es, tan sencillo como eso. Suena difícil para quien no le gusta dar espacio para derechos que están en nuestra Constitución. Lo más grave de lo que pasó con Carlos Fernando es la confiscación. Aparte de la agresión directa, pues física, empujones y toda la ofensa, el artículo 68 de la Constitución, en el último párrafo, dice que cómo es el trabajo de los periodistas y qué no se debe hacer contra los periodistas para que estos puedan ejercer su trabajo de manera libre. Artículo 44 dice en el último párrafo, no hay confiscación en Nicaragua. Esos artículos son, de nuevo, son más líricos ahora que reales. Y contra esas acciones arbitrarias es que hay que seguir peleando, hay que seguir luchando. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando volvamos conversaremos con la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebropos. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebropos. Mente activa y dinámica. Despierto todos los días con la misma motivación. Alimentando el éxito con esfuerzo y sacrificio, se construye un campeón. Pelea, lucha por ganar. Si crees en ti, lograrás grandes cosas. No sabemos los desafíos que vamos a enfrentar. La mayor victoria es aquella cuando lo damos todo. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Mi crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito, que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. Disfruta de Café con Vos.
Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Ya en estudio la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Y digo presidenta porque esto yo lo veo, doctora, como un impasse, como una cuestión que es transitoria, momentánea, temporal. Porque usted sigue con la misma firmeza, con el mismo ímpetu y dándonos ese ejemplo a todos los que la conocemos de toda la vida, en mi caso desde que me acuerdo, ahí está usted, y la gente que ha venido viendo su trabajo por décadas. Bienvenida a Café con Vos. Muchas gracias, Luis. Pero vamos a entrar en detalle, casualmente, de cómo va a operar el CENIT. La gente dice, bueno, le quitaron la personería jurídica al CENIT a través de decisiones que son realmente cuestionadas, ilegales, consideradas espurias. Pero, dice la gente, nos quedamos sin protección. El CENIT es el organismo de derechos humanos más reconocido del país y lo ha hecho por 28 años. ¿Cómo va a funcionar el CENIT entonces ahora? En primer lugar, Luis, una organización de derechos humanos como el CENIT no le da su categoría ni una personalidad jurídica, ni siquiera unas instalaciones. Definitivamente las instalaciones son los que crean el espacio para que se pueda trabajar con propiedad, para que la gente pueda llegar y sepa dónde está un lugar. Pero una organización de derechos humanos va más allá de eso. Una organización de derechos humanos, como todas organizaciones, las componen las personas. El compromiso de las personas, la entrega de las personas, la decisión de los miembros y miembros del CENIT de enfrentar al poder que viola, y en estas circunstancias de peor forma, los derechos humanos. Y definitivamente ese es nuestro compromiso. Pero antes de entrar en detalles sobre esta situación, yo no puedo dejar de pronunciarme sobre lo que ha significado el atropello personal y el atropello de sus empresas y el atropello, como bien ya lo has explicado, a la libertad de expresión, al derecho que tenemos los nicaragüenses a ser informados con propiedad, lo que representa este atropello a Carlos Fernando. Y te quería decir que el día de hoy el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha empezado a documentar todos aquellos detalles de un hecho aparentemente conocido por todos, pero que tiene algunos elementos constitutivos de una flagrante violación de derechos humanos que se pueden escapar en una narrativa por muy perfecta que sea. Porque definitivamente esto no se va a quedar así. Con Carlos Fernando se ha visto prácticamente puesta en práctica un odio personal, una decisión de exterminio, cosas completamente bárbaras. Llegar a pedir información a una institución que te digan espere, y como respuesta obtener una avalancha de salvajes yéndose encima. Eso no tiene un antecedente casi, porque una policía te agrede en una marcha en otros lugares, pero que estés en la puerta esperando una información y te lancen esa agresión no tienen precedente. Otra situación que no podemos dejar de mencionar es lo que pasó hace unos minutos. Es imposible pensar que ya en Nicaragua, así como te impiden marchar, manifestarte en las calles, hacer plantones, hacer resistencia en cualquier parte, en las iglesias, en los centros comerciales, en los centros, en los supermercados, en cualquier lado, te monten una impresionante represión e intimidación militar con tantos antimotines, esperando la llegada de una persona que quiere acceder a un derecho humano, su acceso a la justicia, a interponer un recurso. Es que yo no había visto eso. Fíjate que ni siquiera cuando se estaban juzgando a los Televisa, ni siquiera cuando se estaban juzgando a las otras, esas bandas que dicen que... Bandas criminales, sí, que pertenecen al crimen organizado internacional. Entonces, se ve de viaje el odio personal, la persecución sin límite de mentes enfermizas y descompuestas contra las personas que les dice a diario la verdad. Ellos no pueden olvidar ni dejar de ver, creo yo, en Carlos Fernando, el hijo de la persona que lo derrotó en buena ley.
Y es por eso que ayer Cristiana también denunciaba cómo están manoseando el respeto de una persona que se tiene que merecer para siempre el respeto de todos nosotros. Pero bueno, sí, así como estamos documentando, porque esto lo vamos a tener que mandar antes que cualquier otra, que llenemos formalidades de firmas y de cosas, te lo tenemos que poner en comunicación a los órganos internacionales de derechos humanos. Y por cierto, que ya se lo hemos comunicado y de ayer ya lo sabía el doctor Edinson Lanzas, el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros quisiéramos decir, en vez de estarnos refiriendo ya a cosas que ya se conocen, lo que sí te podemos para contestar tu pregunta es que definitivamente el CENID está en todos y cada uno de nosotros. Y si hoy tuvimos algunas limitaciones en el lugar donde estábamos explorando continuar, vemos que definitivamente incluso los vecindarios de esos lugares tienen temor. Ay, esperamos que, y presionan ya a los dueños de casa para que no te alquilen. Y solo me acuerdo yo cuando estábamos fundando el CENID en 1990, que no nos quisieron alquilar ninguna casa y tuvimos que pedirle a un colaborador suizo, Silván de Purí, que era colaborador nuestro, de que a nombre de él salía el alquiler de la casa. Pues estamos ya casi viviendo la misma situación, ¿verdad? De entonces. Es una prolongación del comportamiento de la revolución sandinista, lamentablemente, de Daniel Ortega, que la usurpó y la deformó. Bueno, hay algo que no se ha sabido, y es que solo está la noticia de que a 9 organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles sin fines de lucro, además de violársele a todos nuestro derecho a la libertad de asociación, que es un derecho humano, se está actuando y se nos está atropellando y se nos está invadiendo y se nos está robando al margen de una resolución inexistente. ¿Por qué te digo inexistente? Porque las resoluciones o los decretos leyes con los cuales la Asamblea, ilegalmente, como vos lo decís, nos ha quitado, dice la personería jurídica, siempre existe, por ejemplo, en el caso del decreto con el que pretende quitarle la personería jurídica al CENID, dice el artículo 4, porque son solo 4 artículos, este decreto entrará en vigencia después de su publicación en la Gaceta. Sí. Vean, señores, todos los que son miembros de las 9 organizaciones, tenemos en nuestro poder, lástima que no las traje, las gacetas desde el día 13 en adelante. No existe hasta la Gaceta del día de hoy ninguna publicación de ningún decreto. No se ha publicado ninguna suspensión, ninguna cancelación de personería jurídica. Pero sin embargo, la policía se ha arrogado el atropello de meterse como vulgar ladrón a todas nuestras instituciones. Por ejemplo, el CENID a las 11 de la noche del jueves se metió por la parte trasera que colinda precisamente, los tuvieron que ver los vigilantes de la casa de Daniel Ortega, que se estaban metiendo. Y lo más que terrible fue que amarraron a nuestro vigilante, lo mantuvieron arrinconado por debajo, lo golpeaban con la culata en su columna y en el estómago y lo soltaron hasta las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, cuando ya se iban. Esto es un acto delincuencial, esto es un acto delictivo. Pero lo más repugnante, lo más gravísimo es esta resolución que no sé si les habrá llegado a los otros, emitida de manera ilegal por un señor que se llama Gustavo Sirias Quiroz, que es el director de asociaciones civiles sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación. Y resulta que manda, en primer lugar nos dice delincuente, nos imputa la comisión de delitos
que están al margen de la ley, dice que de acuerdo con la resolución de la Asamblea que no ha sido publicada, él se está prácticamente adelantando, está prácticamente atribuyéndose funciones que no le corresponden, porque él es el que dice que no tenemos personalidad jurídica. La Gaceta todavía no lo ha publicado. Y entonces nos manda prácticamente que va a quitar todo, le ordena, se anticipa prácticamente a todas las disposiciones y allí dice que le ordena a la Procuraduría, que al tránsito, a todo. Pero y después nos pide descaradamente que nosotros 72 horas, que además no se han vencido, que porque esto los notificó de manera ilegal, pretendió notificarlo mandando esta esquela que no se atrevieron a firmar, a dejarla en la casa de la secretaria del Consejo Directivo del CENID, que según él no tiene existencia porque fue hecha de manera ilegal. Entonces, una serie de atropellos, una serie de ilegalidades, una serie de abusos de autoridad, y nos manda a pedir que entreguemos todo. ¡Qué descaro! Si él tiene en su poder, seguramente esperamos que la policía le haya entregado todo. La policía se robó todo. La policía saqueó prácticamente el CENID, volvió a incursionar el viernes en la noche, aproximadamente unos 30, 40 policías, se quedaron toda la noche, salieron a las 8 de la mañana del día sábado, y entonces allí se encuentra ocupado por algunos policías que se mantienen con aire acondicionado viendo televisión. Una cosa, doctora. Hay una resolución que conocimos el viernes pasado, donde dice que el Ministerio de Gobernación dispuso, ¿verdad?, que en base a la resolución de la Asamblea Nacional, que no se ha publicado, no está publicada, no existe, que todos los bienes de esos 9 organismos a los que se decapitó de manera ilegal van a pasar a ser parte de un fondo para responder a las víctimas del intento de golpe de Estado, que dice el gobierno del señor Ortega, del que hemos sido testigos. ¿Eso tiene algún asidero también, tomando en cuenta lo que me acaba de decir? No tiene definitivamente ningún asidero. Además, por lo menos, yo no sé cuáles son las disposiciones estatutarias de las otras organizaciones, pero por lo menos el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos tiene dispuestos en sus estatutos, y además existía porque lo tienen en su poder en nuestro libro de actas, pero lo tenemos, sabemos cómo demostrarlo, la decisión de la Asamblea del CENID, que decidió que en caso de que hubiera una situación como la que estamos viviendo, porque esto ya se venía a venir desde el año pasado, ya tenemos señalado allí a quién pertenecerían todas las pertenencias del CENID. Entonces no puede de ninguna manera, porque le pertenecen al Estado, o la ley 147 establece que pasan al Estado si acaso los estatutos o la acta constitutiva o las autoridades de la organización correspondiente no disponen lo contrario. Y eso mismo ellos lo han dicho en el mismo decreto que no se ha publicado para ser claro siempre, que no está publicado. Allí mismo ellos mismos dijeron que se atenga lo establecido en los estatutos de cada institución. Exactamente, de cada institución. Yo estoy refiriéndome concretamente al pero todas son al CENID, pero todas son calcadas casi con el mismo contenido. Ahora, le dieron también en ese decreto que no se ha publicado un tiempo específico para hacer entrega. Ese tiempo no transcurrió y fueron asaltadas las organizaciones. ¿A qué atribuye usted esa desesperación de tomarse con mano militar cada una de esas oficinas? Bueno, yo considero que esta es la muestra más evidente de la desesperación de alguien que se siente verdaderamente acorralado, de que sabe que sus días al frente de un gobierno que ya no es gobierno están contados, y que definitivamente es como alguien que quiere destruir todo. Yo no me acuerdo en qué contexto Nerón quemó Roma, no sé quién otro destruyó otras cosas antes de irse. Entonces pienso que es una muestra de que sabe que va de viaje
y que tiene que quedar destruido, porque es como dicen lo que lo conocen más que lo logré conocer yo o nadie. Entonces esa es la situación, y definitivamente esos coletazos, porque no quiero usar otro tipo de valoraciones ni de calificativos, esos coletazos de una persona que se siente ya en los últimos estertores de su existencia, en este caso institucional, es peligrosa, y a eso se debe, por ejemplo, esto que hizo hoy con Carlos Fernando, que ya ni siquiera se puede acceder a interponer un recurso. Vamos a ver cuándo ya no nos dejan entrar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa es una situación verdaderamente grave, pero que da las señales de cómo está la situación. ¿Son confiscaciones, doctora? Esta actuar, llegar, tomarse un edificio, ocupar todo lo que está ahí adentro sin notificación alguna, sin presentar ningún documento. Hay quienes hablan de que esto es un robo. Primero es un robo porque nadie ha autorizado a la policía para actuar de conformidad al decreto que ha sido publicado, o que no ha sido publicado, perdón. Pero en los edificios, en el caso del CENIT, ese edificio en el que ustedes trabajaban, ¿es de ustedes? ¿Lo compraron? Es de nosotros, es producto precisamente de la donación de una de las organizaciones internacionales, que no es de Estados Unidos, mentirosos, que nos lo donó precisamente para que no anduviéramos alquilando, porque te conté la anécdota inicial de que la gente no nos quería alquilar. Entonces sí, esos edificios son nuestros, porque te quiero decir que el ataque ya no fue solamente contra el CENIT de aquí de Managua. El viernes en la noche en Chontales también fue. Sin embargo, allí la policía tuvo un poco más de decencia, si así se le puede llamar, decencia a alguien que está obedeciendo la orden de delinquir. Dejaron al director, al que está siendo acosado, atropellado y todo lo demás, el doctor Denis Baez, que sacara sus pertenencias personales. A nosotros ni eso, porque nunca nos imaginamos, sabíamos que teníamos los 15 días, queríamos hacer todo con testigos, enfrente de la ley, enfrente de ellos, para que nosotros no queríamos que después dijeron, sacaron todo. Y es por eso que ingenuamente que está todo lo nuestro allí, cosas que no tienen incluso un valor económico, pero sí un valor sentimental, ¿verdad? Valor histórico o de otro tipo. Todo eso prácticamente se lo robaron o lo tienen retenido allí, y esperamos que nos lo devuelvan. Ahora, hay que ver lo siguiente, doctora. Usted me dice que la desesperación tiene que ver porque el gobierno, según lo que se puede ver, está desesperado y está tirando, como decimos, manotazos para todas partes a ver a quién agarra. Pero hay gente que dice, este es un desquite de Daniel Ortega en contra de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de pensamiento crítico, como en el caso del IEP, Hagamos Democracia y PADE, que son organizaciones que trabajan con temas políticos, que es una venganza y es política porque ustedes tienen en gran parte culpa, y debo ponerlo entre comillas esto, por lo que ha ocurrido en Estados Unidos con leyes que vienen a sancionar directamente a Nicaragua y a tratar de presionar al señor Ortega, a su esposa y a quienes están alrededor de ellos. ¿Qué responden ustedes ante eso? No, están completamente equivocados. El único responsable de las agresiones que pueda estar sufriendo Nicaragua, porque las agresiones no son contra él. Claro, él queda señalado a nivel internacional, a nivel mundial, como el responsable primero de todo ese tipo de situaciones. Pero nosotros, el pueblo de Nicaragua en general, va a ser agredido por las medidas internacionales que él ha propiciado que se tomen. Que no ande buscando culpables en otro lado, que no ande pensando que uno anda perdiendo su tiempo en informar lo que ya saben mejor que nosotros. Yo no tengo mucha información de la fortuna robada de Daniel Ortega, pero yo estoy casi segura de que sí, los órganos de inteligencia o los órganos de cualquier otro tipo, de las embajadas del mundo que tienen sus ojos puestos aquí en Nicaragua, lo saben y lo han transmitido con oportunidad a su gobierno. Señor, no esté buscando chivos expiatorios donde no existen. Usted, señor Daniel Ortega, usted, señora Rosario
Murillo son los responsables únicos de todas las limitaciones, de todas las las cosas que puedan sufrir por sus mal comportamientos el pueblo de Nicaragua. Ahora, hay gente que piensa que esto, en lugar de ayudar al gobierno a sentirse fuerte con la Sandinisky, al país se le aplican la Magnitsky, lo que le están aplicando los organismos de derechos humanos y demás es la Sandinisky, y lo hacen... No digamos Sandinisky, es el Danielisky y el Rosariski. Entonces dicen que esa es parte del desquite, pero esto ha generado, y según pude ver el fin de semana, una gran resonancia a nivel internacional. Chile, Perú, España, Alemania, Francia. Es decir, el mundo lo que ha hecho es voltear a ver nuevamente a Nicaragua con mucha más atención después de lo que ha ocurrido con los organismos de derechos humanos. Es decir, parece que en lugar de fortalecer a lo mejor la posición de fuerza, sí está un poco más robusta, por llamarlo de alguna forma, pero a nivel de fuerza institucional y de gobierno hay una enorme debilidad, tanto a nivel local como internacional. Sí, yo creo que con esto ha prácticamente quedado sellado el aislamiento internacional y la condena y el rechazo al régimen de Daniel Ortega, porque aquí prácticamente aquí no podemos hablar del gobierno de Nicaragua, ni siquiera del gobierno de Nicaragua, porque aquí estamos prácticamente, él ha convertido a Nicaragua en un no Estado, en un no gobierno, porque para que un gobierno exista con legitimidad y funcione con legitimidad, sus órganos principales tienen que funcionar de acuerdo con la ley y la Constitución. Y al haberlo destruido y estar convirtiendo en monigotes, estar convirtiendo en instrumentos de represión y de barbarie a todas las instituciones del Estado, prácticamente estamos en un no Estado. Ahorita, bueno, lo único que nos ampara, lo único que nos hace sentirnos nicaragüenses es el territorio, porque vos sabés que existen elementos constitutivos del Estado. El Estado es la gente, somos nosotros el Estado. El territorio es nuestro, es el otro elemento del Estado y el otro es el gobierno. No hay gobierno, aquí no hay gobierno. Daniel Ortega, usted ya no está dirigiendo ningún gobierno, mucho menos el gobierno de Nicaragua, que debemos de buscar cómo construirlo. Vamos a ir a una pausa comercial, doctora Núñez. Cuando volvamos seguiremos profundizando sobre cómo. Y se lo voy a preguntar de nuevo porque se lo dejé en la entrada, pero otra vez voy a insistir. La gente dice, ok, usted dice, el CENIT somos cada uno de nosotros, ok, pero el Estado puede, o el gobierno, al que una gran cantidad de nicaragüenses desconoce, dice, espérame, si esta institución no existe, nosotros la eliminamos. ¿Qué base jurídica tiene esta institución para seguirnos señalando? Pero no solamente eso, ¿qué base jurídica soporta esto para que los organismos de derechos humanos internacionales sigan considerando como válido el actuar del CENIT? De esto y más conversaremos con la doctora Núñez, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Llévate tu Smart TV sin complicaciones. Aprovecha el descuento y adquirilo por solo $820 a 0% de interés con tarjetas de crédito. Y por tu compra, recibí gratis un bracket de pared. Para más información, visita nuestros centros de atención al cliente. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Liberat, que elimina hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Liberat. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es Café con Vos.
es Café con Vos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros, conversando en esta edición con la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENIT. Quiero recordarles que hay que lavar la ropa con jabón Don Toro. ¿Saben por qué? Porque tiene un excelente aroma, un rendimiento inigualable y un precio que no tiene competencia. Y el Centro de Atención a la Pequeña y Mediana Empresa, CENAMI, está ahí esperando a los pequeños y medianos empresarios para asesorarles, brindarles acompañamiento en este momento de crisis. Marca el 2266-8847-50 o puede escribir al correo cenami@cadin.org.ni. Doctora, le dejaba una tareita antes de ir a la pausa y le preguntaba, ¿qué base jurídica puede aducir? Usted tiene el actuar del CENIT, porque mucha gente está pensando, ¿eh? Mucha gente que sigue al gobierno dice, doña Vilma está diciendo cosas que no tienen sentido porque ya el CENIT no existe jurídicamente. Entonces, ¿qué respuesta le da usted a estas personas que dicen no va a haber legalidad en nada de lo que ejerza el CENIT, ni para adentro ni para afuera? Definitivamente la legalidad y la existencia jurídica de una asociación civil sin fines de lucro, para contestarte ya como en términos muy jurídicos, tiene todo un proceso. No es la personalidad jurídica otorgada por la Asamblea Legislativa de conformidad con el decreto 147, el que le da la existencia jurídica a una asociación civil sin fines de lucro. Definitivamente no. Este es un paso posterior para funcionar dentro de un contexto con las normas que establece el 147. Pero la existencia jurídica formal, legal, se la da el ejercicio de nuestro derecho a la libre asociación manifestada a través del acta constitutiva firmada el 16 de mayo de 1990. Ahí está la voluntad jurídica y esa tiene un efecto constitutivo, no tiene ni siquiera un efecto declarativo, y además se les ha olvidado hacer algo jurídico para quitar toda la existencia, pero no les voy a dar la receta, ni les voy a dar el consejo, falta. O sea, las asociaciones civiles sin fines de lucro se constituyen en una acta constitutiva que ya te dije, el 16 de mayo de 1990. Esto para que lo que respecta para adentro, pero afuera, también para lo que respecta para afuera. Para la Amnistía Internacional, sí, para la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Todas ellas tienen por ejemplo, Amnistía Internacional es una organización como nosotros, claro, con los niveles de amplitud a nivel mundial y todo lo demás. Sí. Pero, por ejemplo, para recurrir ante los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana en el sistema regional americano, y para recurrir ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ante las instancias creadas dentro de del Consejo de donde está la expresidenta Bachelet, para la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, no necesita nadie formalidad jurídica. Una persona, vos podés comparecer, yo como Vilma Núñez puedo comparecer y tenemos acceso a esos mecanismos. Así es que no, pero además hay un instrumento internacional que Nicaragua firmó y que como todos los demás no cumple, y es precisamente un instrumento internacional que en este momento está cumpliendo 20 años, y es la Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, así se le llama, para abreviar el nombre muy largo que tiene. Y entonces allí el artículo primero establece que toda persona, individual o colectivamente, tiene el derecho, individual y colectivamente, tiene el derecho y el deber de defender los derechos humanos. Y hasta se ha creado, producto precisamente de la primera relatora de defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, que fue Ina Gilani, un derecho humano autónomo,
que es el derecho a defender derechos. Y eso es lo que se nos quiere limitar aquí. Así es que no, están completamente equivocados los que hablan, y esto lo digo y lo explico, y vamos a hacer incluso una campaña a nivel de las radios, a nivel de todo lo que podamos, para que la gente sepa que no es una ley, que no es una declaración aquí interna lo que les va a garantizar la posibilidad de que los acompañemos en la defensa de sus derechos, porque hay que darse cuenta también que la mejor defensa de los derechos humanos es la que hace la propia víctima y por consiguiente sujeto activo de su derecho. Pero no quiero terminar de contestarte esta pregunta, Luis, sin hacer referencia a un hecho histórico. Sí. Ve, el movimiento de derechos humanos a nivel mundial, pero sobre todo me quiero concretar a nivel latinoamericano, es relativamente reciente. Nació en el siglo XX. Frente fue una reacción de las madres, de los familiares. Por eso yo le doy un valor importantísimo a la asociación de madres, a la asociación de familiares de los secuestrados políticos, porque fueron ellos los que impulsaron prácticamente el surgimiento de los movimientos de derechos humanos en la dictadura en el Cono Sur, por ejemplo, en Chile, en la Argentina, después en el Uruguay, en Brasil, y lo mismo en los países andinos. Y no vayamos más largo, quedémonos en Centroamérica. En Centroamérica precisamente fue la lucha de las madres, de los familiares que constituyeron organizaciones como en El Salvador, la Comisión de Derechos Humanos del Salvador, que precisamente su presidenta, Marianela García Villa, fue asesinada cuando también era presidenta o vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la cual, organización mundial, de la cual el CENID es parte, y no vamos a dejar de CENID. Y lo que te quiero mencionar con esto, y con la represión y la muerte de Rosario Cuevas en Guatemala, que todas estas organizaciones que contribuyeron con eficacia a derrocar esas dictaduras del Cono Sur, a derrocar o a transformar y buscar nuevos horizontes en Centroamérica, no tenían personalidad jurídica. Sin embargo, eran reconocidas a nivel internacional, formaban parte de las diferentes federaciones y organizaciones a nivel mundial. Excelente la explicación para que la gente esté clara de que no es un asunto de que, como ya el CENID supuestamente, o para el gobierno y la Asamblea Nacional, ya no existe, aunque no ha sido publicado en la Gaceta. Eso significa que ustedes siguen siendo un organismo que está vivo mientras no. Y estamos vivos para ellos que no han tenido tiempo de publicarlo en la Gaceta. Sí, quiere decir entonces que hay todo un trabajo. Pregunto esto, doctora, porque, por ejemplo, Carlos Fernando Chamorro, que es el caso que estamos viendo y que representa prácticamente lo que está pasando con la mayoría de los medios de comunicación por la persecución, pero en él casualmente ya es un asalto, ya es robo, ya es ocupación de un edificio, ya es una agresión directa en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sus trabajadores, el derecho al trabajo. A mí me decía alguien, no están hablando ustedes, me dice, por ejemplo, que los organismos no gubernamentales y los medios de comunicación que están siendo afectados están mandándose el desempleo a un montón de gente, más desempleados en Nicaragua por estas situaciones. Pero bueno, ¿el CENID puede acompañar a Carlos Fernando? Perfectamente, perfectamente. Y aunque él no nos lo ha pedido, y pienso que a lo mejor él piensa que no necesita de gestiones porque sus denuncias y es muy bien conocido y él puede acceder directamente como persona y como dueño de todos esos medios de comunicación a las instancias de protección internacional. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, como lo anunciamos el día de hoy, ha empezado a documentar, y ya te lo explicaba, todo, sobre todo aquellos detalles que son donde se señalan las violaciones concretas a derechos humanos reconocidos no solamente en nuestra Constitución, sino en los organismos internacionales de derechos humanos de los que Nicaragua es parte. Ahora, hemos visto, doctora, que no hay respeto ni por el CENID, ni por la CPDH, ni por la ANPDH, ni por la CIDH. Y digo esto porque la semana pasada vino un representante de la CIDH acá, estuvo hablando con Miguel, estuvo hablando con Verónica, con el equipo, viendo la situación del canal, el asedio que hay contra este medio de comunicación. Saliendo de acá lo pararon, sabiendo quién es, porque olvidemos los que no saben quién es, ¿verdad? Pero además andan con el chaleco identificado de la CIDH. ¿Cuánto pesa este accionar
contra un representante de una organización de derechos humanos que está observando in situ en el campo lo que está pasando en contra de los medios y en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Ellos no le dan importancia, pero prácticamente con esas acciones sellan la imagen antiderechos que el gobierno tiene en todas las instancias internacionales. Precisamente el MECENI, que se llama Mecanismo de Seguimiento a la Situación de Nicaragua, está prácticamente aquí como parte de la apertura del que se vio obligado el gobierno a hacer y traer a la Comisión. Ellos aquí representan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual están obstaculizando. Prácticamente aquí los tienen maniatados. No les permiten entrar al sistema penitenciario, no les permiten entrar a presenciar los juicios, están espiándolo, están vigilándolo de todas formas, ¿verdad? Y los tienen prácticamente en esa situación. Ellos creen que con eso están impidiendo, están destruyendo la posibilidad de que este organismo funcione. Ellos tienen mecanismos, en mi opinión, no es que lo sepa, ellos tienen mecanismos y formas de agenciarse la recepción de la información que el gobierno le oculta. Había dudas sobre, y todavía con todo esto que ha ocurrido, y a pesar de los pronunciamientos, sobre el actuar de la expresidenta Bachelet en relación a Nicaragua, la oficina del Alto Comisionado, pero hubo un pronunciamiento el fin de semana en el que pide que cese la persecución y el asedio en contra de la ONG y los periodistas independientes. ¿Usted cree que falta algo más, además del pronunciamiento, algo que la gente, porque la gente siente de pronto, el nicaragüense de la calle dice, y además del comunicado y el pronunciamiento, ¿qué más puede pasar? Pero fíjate, lo que pasa es que hay que saber distinguir entre todas estas instancias intergubernamentales, porque la verdad es que la OEA y las Naciones Unidas son asociaciones de gobierno, que hubo prácticamente, por ejemplo, en Naciones Unidas, la resolución número 1296, que hizo posible que las organizaciones no gubernamentales tuviéramos un puesto como observadores dentro de la organización, pero no tenemos la posibilidad de decidir. Entonces, estos organismos tienen dos espacios, uno que son las instancias jurídicas, por ejemplo, en el sistema interamericano son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, y las instancias políticas, que ya son el Consejo Permanente, el Secretariado General. Y lo mismo pasa definitivamente también en el seno de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos es en este momento la máxima autoridad en materia jurídica en Naciones Unidas, que pronto va a sesionar y pronto va a conocer el examen periódico universal de Nicaragua. Y después de eso está también la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que tiene una autonomía y una presencia y una posibilidad de pronunciarse. Pero también existen los órganos jurídicos, los órganos políticos, la Asamblea General, el Consejo, ¿cómo se llama? El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad y otros que pueden tomar las decisiones políticas. Pero casi siempre estos órganos se basan precisamente en la información, en la investigación, en la documentación del órgano jurídico. Yo quiero recordar algo aquí. ¿Se acuerdan cómo cuando se fue Somoza? Cuando se fue Somoza, prácticamente fue una resolución de los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, la que dijo: en Nicaragua eso ya no es gobierno, hay un gobierno absolutamente violador de derechos humanos, y toda esa información se la había proporcionado precisamente la Comisión Interamericana, que había venido y había realizado una visita in situ después de los bombardeos de la insurrección de septiembre. Entonces se conjugan. Sin embargo, ya haciendo un análisis, porque no creas que somos ciegos seguidores de los órganos internacionales. A nosotros a veces también nos parece de que sí, que falta algo. Algo más que una resolución o un informe de condena. Entonces yo a veces pienso, y un día de esto lo dije, pienso que los mecanismos, por ejemplo, de Naciones Unidas,
a pesar de que ha habido una evaluación y un desarrollo jurídico de los mismos, estos mecanismos para tener un efecto real se han quedado prácticamente como combatiendo ya los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando surgió la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hace falta buscar cómo romper de una vez por todas ese concepto de soberanía, que aunque sí está completamente superado, ya tiene definitivamente que escalar otras posibilidades. Y que no me vaya a acusar Daniel Ortega y la Rosario Murillo de que estoy pidiendo intervenciones. No, precisamente cuando uno no pide intervenciones y respeta la autonomía de su nación, de mi país, Nicaragua, es que pido la existencia de mecanismos de esta naturaleza para que puedan ayudarnos a resolver los problemas, porque definitivamente somos los nicaragüenses los primeros que tenemos que hacerlo, pero ante esta barbarie tenemos que pedir el apoyo internacional, concertado internacionalmente, y del cual Nicaragua ha sido parte y en todos los tiempos, y las responsabilidades estatales no tienen solución de continuidad. O sea, lo que adquirió el compromiso que adquirió Somoza García, que adquirió no sé quién, todos los presidentes que han habido, tienen vigencia actualmente y no interrumpe el compromiso de Nicaragua frente a los mismos. Una cosa más, doctora, antes de terminar, porque el tiempo se nos ha agotado. ¿Tiene miedo? Vilma Núñez tiene miedo porque la persecución está por todas partes, hay un espionaje, hay un asedio, hay amenazas, hay de todo un poco para tratar de que los organismos de derechos humanos o que trabajan por los derechos humanos, los periodistas independientes y demás, tengan miedo de hacer lo que hacen y lo que han venido haciendo históricamente. ¿Tiene miedo Vilma Núñez de que le pase algo? Yo no quisiera darte una respuesta ni afirmativa ni negativa, porque hay diferentes tipos de miedo. Y diferentes formas de expresarlo y diferentes formas de manifestarlo. Yo lo único que les quiero decir ahorita es que a mí no me van a callar. Tendrán que hacer lo máximo que les quede a su disposición para callarme. A mí no me van a callar. Gracias, doctora, por tanta valentía, por tanto temple, por tanto entrega, arrojo e incondicionalidad por luchar por los derechos humanos de los nicaragüenses. Y mi compromiso con la gente, por eso los invitamos a con toda fuerza conmemorar esta semana por una Navidad sin reos políticos. Tenemos que subir la parada a todas esas acciones que los encargados de organizarlas han diseñado. Gracias, doctora Núñez, por habernos acompañado. Miren, quiero mandarle un abrazo a Wilfredo Miranda, colega de Confidencial. Con el incidente que se dio el sábado, cuando la policía, la guardia orteguista salió a atacar a los periodistas fuera de Plaza del Sol, hubo un palabrerío entre los policías y los periodistas. A Wilfredo lo están señalando de amenazar ahora a un oficial de la policía. PEN Internacional ya emitió un comunicado hablando del tema. Nosotros nos solidarizamos con Wilfredo y creemos que si hay alguien que ha amenazado aquí todo el tiempo a la población nicaragüense, es el gobierno a través de esas acciones, con armados, con gente armada en la calle, con paramilitares y con policías. Y ahora vienen a hacerse la víctima. Por favor, hay que tener un poquito de vergüenza, pues. ¿Quiénes son los armados aquí? ¿Quiénes son los que reprimen a la gente aquí? ¿Que hubo un palabrerío? Sí hubo un palabrerío, todos lo vimos. Y que hubo malas palabras. Del lado de los policías salieron palabras que yo jamás me imaginé en un cordón policial escuchar lo que escuché. Que los periodistas dijeron cosas que no son agradables o que tampoco están en el tono. Pero si te están agrediendo, te están empujando, te están diciendo, te están mentando a tu madre y demás cosas, pues ¿cómo vas a reaccionar? Pero Wilfredo ahora está siendo señalado como una persona que amenaza a la policía. Son cosas como del colmo, ¿no? Y además, de último momento, a esta hora que el programa está en vivo, la vivienda del exatleta nicaragüense Michelle Richardson, ubicada en el kilómetro 10.4 de la carretera sur, está siendo saqueada o está siendo ocupada por fuerzas y nadie dice que este país realmente anda patas arriba. Cuando vos pedís una explicación,
La nombraron heroína hace poco en no sé qué cosa. Además, es decir, es que es de loco realmente esto que está ocurriendo. Pero bueno, hay que seguir batallando por derechos. Los presos, los muertos, los heridos, los exiliados, mejor dicho, los secuestrados políticos, porque preso es alguien que cometió un delito. Aquí hay un secuestro de más de 500 nicaragüenses que están ahí, entre ellos Alex Vanegas, Nairobi, Medardo, Irlanda, cantidad de gente que está ahí, Lester, Edwin Carcache, Marlon, cantidad de gente que está presa de manera injusta y siguen haciéndose las víctimas. Justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.